siempre regresaré. Para entender la realidad, hay que mirarlo todo. Andrea Recupero te invita a la vuelta completa. Micrófonos en todas las direcciones. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? 3 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es la vuelta completa hasta las 20. Con ustedes acá, repasando los títulos de la tarde, que les digo la verdad, no son muchos. No son muchos los títulos de la tarde. Viene medio pobretona la agenda en cuanto a novedades. Los temas son siempre los mismos. La economía, el tema social, la protesta de jubilados, la protesta de universitarios, la protesta del Garraham. No son muchos. Bueno, quiero decir, no hay novedades, no hay grandes novedades, más amenazas, ¿no?, de parte del presidente de la Nación de vetar, ¿sí?, vetar la ley el tema TNs. Bueno, nombró un ministro, descubrió que el Ministerio del Interior podía tener una utilidad. Bueno, nombró un ministro del Interior. Descubrió que los gobernadores necesitan un interlocutor, lo tenían en Guillermo Francos, pero se ve que, bueno, que Francos no puede abarcar toda la agenda, es el jefe de gabinete. Entonces, bueno, ahora hay ministro del Interior, como si esto fuera a resolver los graves problemas que tiene Nación con las provincias, que básicamente lo que está haciendo es desfinanciándolas. Alguna cosita anduvieron largando por ahí para algunas provincias, pero tampoco nada extraordinario. Karina sigue teniendo la lapicera. Karina sigue diciendo este sí, este no. De hecho, circula que es ella la que eligió al ministro del Interior. Así que, bueno, los gobernadores tienen en agenda, los de Provincias Unidas, como les contamos ayer y repetimos para refrescar, una reunión importante en Córdoba el viernes. El Congreso de la Nación tiene temas importantísimos para tratar. Y sí, hay algo nuevo, que es que el lunes Milei va a anunciar en cadena nacional el proyecto de presupuesto para el próximo año. Esto tampoco es una novedad o algo que vaya a paremos todo, porque el año pasado también presentaron un presupuesto, pero bueno, nadie se lo aprobó, era un presupuesto del ajuste, y supongo que este va a ser el ajuste del ajuste. Suponemos eso, los que seguimos la agenda. Pero bueno, es el Fondo Monetario, en definitiva, el que le dicta a Milei las coordenadas de la política económica y las consecuencias sociales de esa política económica que vivimos todos y todas en la Argentina desde que los libertarios están en el Poder Ejecutivo. Bueno, gente, dicho esto, les doy la bienvenida nuevamente a la vuelta completa. Ponemos un poquito de música y enseguida estamos abriendo todos estos temas.
Estamos intoxicados, digo, estamos escuchando intoxicados, ¿no, Mastrangelo? Sí, casi intoxicados podríamos llegar a estar también, pero no, en este caso no. Bueno, ¿cómo va? Buenas Andrea? tardes. Pero, ¿cómo está? Bien, acá, exultante con esta primavera. ¿Se viene el agua? No, por favor, que qué dejé decís? la ropa en la soga. De verdad, amenaza dejé la de- ropa en la soga. Estábamos charlando antes del programa y Mastra me dijo, va a llover. No, le dije, no puede ser. Llamé a casa y dije, por favor, no salgan sin... Ya se habían ido. Ya se habían ido. Te dejaron Y la ropa dejaron la colgada. ropita ahí. Bueno, es que había sol. Sí, sí, sí. ¿Vos había sos sol, pájaro sí. de mal Había agüero? sol. ¿Mal agorero? No, qué sé yo. Bueno, Yo no va a llover, andaba por Mastra. la calle, miré así, vi que se empezaba a anular. Cuando llegué acá al centro vi que Sí. venía del oeste. Y cuando viene del oeste, generalmente un poco de agua cae, pero bueno. Bueno. Tenemos más títulos, ¿verdad? Tenemos, Han quedado tenemos, algunas tenemos, cosas tenemos. vinculadas con el tema económico y con la agenda del Congreso, caso Libra, que venimos siguiendo, Mastra. Exacto, vamos primero con el tema económico porque se conoció hace un rato el índice de inflación del mes de agosto, 1,9 le Ajá. dio al INDEC. Pueden poner Eh, risas acá sí, en sí, esta sí, parte. sí, denle con fe, denle con fe. 33,6 en los últimos 12 meses, la acumulada del año 19,5. Ajá. La núcleo 2% Sí. y los regulados 2,7. Ajá. Después lo tengo- 1,9. Sí, después lo tengo. Bueno. Tiene una cierta explicación que salió también en el día de hoy, Mirá. pero no por vía oficial del INDEC, sino por la encuesta Ahora que hizo tienen la- que explicar la inflación. por la encuesta que hizo. No, es una explicación que surge sola Ah. de por qué el aumento del dólar y determinadas cosas no impactaron del todo en los precios. Sí. Ventas minoristas del mes de julio cayeron 2,2, perdón, las de agosto cayeron 2,6 interanual y 2,2 con respecto a julio. No se vende nada. Claro. Entonces no pueden subir los Bueno, precios. también porque estábamos no venden hablando nada. de eso, ¿no? No venden nada. Que incluso no se vende nada aun cuando los precios bajaron. Claro. Porque basta que salgas y recorras un poco. Donde se nota mucho es en el tema, bueno, vos conocés bien el rubro alimentos, mayoristas, ¿no? Mayoristas. Minoristas no se movió tanto, más o menos están iguales los precios. Yo he visto que, por ejemplo, el arroz aumentó, no sé, ustedes corríjanme, 11 3200 0530, cuéntanos cómo están los precios en ahí donde ustedes están escuchando, donde viven, que ya la semana pasada les preguntamos de dónde nos escuchaban y bueno, Sí. fue hermoso, así que bueno, cuéntanos un poco qué están viendo en los precios de las cosas que consumen a diario en sus casas. Después de pasar la motosierra de Milei, ¿no? Porque hay un montón de productos que son lujo. Ya estuvimos charlando también de esto. Pero yo veo remarcación en productos básicos Sí, como es que arroz, es eso. fideos, Es eso. Digamos, yerba, azúcar, toda la semana un poquito más. En los únicos, yo que conozco más o menos el rubro de la alimentación, en los únicos productos que vos ves movimientos al alza son en los que no se puede prescindir, porque Claro. algo tenés que comer, Y bueno, pero es algo terrible, tenés que comer. pero Entonces fíjate ahí se ve eso. en los productos que ya con mirarlos así decir, bueno, esto lo Esto puedo no, dejar de costado, claro. esto es lujo. Ahí no solo no suben, sino que en algunos casos bajan, y aún así bajando de manera muy importante, no se venden. No se venden, claro. No se venden. Bueno, lo veía, están haciendo las liquidaciones de ropa de invierno, liquidación de suéteres, de botas, bien. Incluso marcas están liquidando jeans, por ejemplo, que son de marca, y es impresionante los descuentos que están ofreciendo, pero los negocios están vacíos. Ayer cuando venía para acá, desde la zona de tribunales hacia acá, caminando por Uruguay o por Paraná, no recuerdo cuál de las dos, había varios lugares, varios locales de venta de ropa de mujer, los pullovers o bucitos, 15.000 pesos, 12.000 pesos. Y había pasado por el mismo lugar la semana pasada y las mismas cosas estaban 30. Me llamó la atención. Entonces dije, voy a preguntar. Entré. Y le pregunté a la vendedora, me pareció que la semana pasada esto estaba el doble. Sí, me dijo. Estamos liquidando todo porque en los talleres me hizo el gesto. Hay una pila así. O sea, como una montaña de prendas y de ropa sin vender. Todo parado.
Sí, sí. Todo parado, porque esos son los precios que están manejando, que podés conseguir poner en Avellaneda caminando y buscando. Bueno, Bueno, fíjate cómo así se refleja estamos. eso que vos decís. En la encuesta que hizo la CAME respecto a las ventas del mes de agosto, textil e indumentaria cayó un 4,8. Cayó un 4,8 con respecto a agosto del año pasado, que tampoco fue ninguna maravilla. No, Ya se venía en caída claro. el consumo. Claro. Bueno, cayó un 4,8. Sí. No venden nada. Y después también en calzado vi que bajaron un montón los precios, obviamente, de bota, borseguí, que te pones un borseguí en verano, pero bueno, no es una prioridad, necesitas otra cosa. Y ofrecen cuotas sin interés, pero están vacíos los locales, Totalmente. vacíos. No, Fíjate, no hay, Después no hay movimiento. te lo voy a pasar. Vamos a, Y eso se ve en todo, a desglosar. en todo. Incluso en el tema gastronómico, eso tendríamos que investigar un poco más, que bueno, la gente sale el primer fin de semana del mes. Con suerte, sí. Claro. Sí, Y después si no, ya cosas los lugares, un cafecito, Claro. como para juntarnos a charlar. una cervecita. Una cervecita, como una pizza entre 4 y chau. Y ahí pero Claro. fíjate, los rubros que más cayeron, después lo vamos a desarrollar: bazar y decoración, perfumería y textil e indumentaria. Claro. Todo lo prescindible, digamos de alguna manera, cayó estrepitosamente. Sí. Más de un 10% cayeron las ventas Ujú. en algunos de estos rubros de un año a otro. Bueno, en un rato vamos a seguir hablando del tema precios y cuéntenos ustedes también, el tema que hablamos siempre, lo que es necesidad y lo que es lujo, y cuántas cosas que no son lujo, que son pequeños gustos que uno puede darse, como comer yogur o tomar yogur o comer queso. Sí. Bueno, ¿qué está pasando, no? En los lugares donde ustedes están y donde nos escuchan, porque la 530 se escucha en todo el país. Vamos a recibir al rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa. Oscar, siempre es un gusto recibirlo en la 530. Lo saluda Andrea Recupero. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. Acá está Víctor conmigo, acompañando. Como Saludo a todas Víctor las también. tardes, acá está, sí. Hola. Bueno, Oscar, hoy es un día muy, muy importante. Todos, ¿no? Los días son importantes con respecto al tema de defender la universidad pública, y nosotros estamos muy comprometidos con esa agenda en este programa y en esta radio. Pero bueno, ha habido protestas frente a la Casa Rosada. Entiendo que en otros lugares se han multiplicado estas protestas. Ya ni siquiera le diría protestas, esta necesidad imperiosa de visibilizar que hay acuerdo político y hay acuerdo social para que las universidades nacionales no se desfinancien, y el presidente otra vez podría ejercer su derecho a veto. Sí, bueno, primero agradecerte porque comparto la defensa que siempre se ha hecho de la universidad desde la radio y el compromiso, ¿no? Porque lo que decías recién, la visibilización pasó un poquitito en el primer cuatrimestre, que parecía que muchos decían, bueno, ya la universidad no tiene más problemas porque no se escucha nada. Sí. Y bueno, en realidad no era ese el tema. Era la verdad que por otro lado, lo que nos toca a las universidades es seguir esta misión de pensar un futuro de Argentina, y en ese sentido estar con los estudiantes pensando de distintas realidades. Y bueno, como estabas comentando, en realidad desde el año pasado todos los meses fue cada vez peor. O sea, la verdad que era muy desgastante estar todos los meses con una marcha o una cuestión así, y bueno, sobre todo los salarios. Hubo una pequeña solución de los gastos de funcionamiento, sobre todo tocó mucho al principio del año pasado porque fue de golpe, sin ningún tipo de actualización, y de golpe los aumentos de todo lo que tenía que ver con la luz, el gas, como le tocó a todas las personas, y se sintió en el bolsillo. Sí. En el tema universitario fue peor todavía, y eso por ahí lo que más quizás se visibilizó, pero lo que realmente está impactando mes a mes, bueno, justamente ustedes estaban hablando antes del tema de la inflación, sí, el salario de los docentes, no docentes, que es, bueno, el 90% de los recursos que maneja una universidad son los recursos humanos, y es el salario docente, no docente. Y ello mes a mes,
y algo que parecería ahora, ustedes están comentando, ¿no? Es decir, hoy el dato de la inflación del 1,9, pero en realidad es producto de la recesión que se va dando y por eso bajan los precios, porque nadie compra. Sí. Es decir, a veces como algo bueno pareciera, no es lo mismo una economía que está en crecimiento y que tiene una estabilidad a una economía que justamente la inflación baja, pero porque en realidad nadie tiene plata en el bolsillo para poder, digamos, comprar. Y a nivel del tema universitario esto ha sido el salario y el bolsillo que más se ha sentido de todo a nivel país. Eso se produce, pero a nivel de los salarios docente y no docente realmente ha disminuido más del 40 y pico % en 20 meses. Y esto se refleja... Esa es la pérdida del poder adquisitivo, más del 40%. Así es. Claro. Y a todo el año pasado, ya por ejemplo este año, mes a mes, lo que ha ido, las pequeñas variaciones que se han dado desde la subsecretaría, porque no ha habido paritarias, esas variaciones en muchos sentidos ha sido 1/3 de lo que correspondía a la inflación, con lo cual, y además porque pareciera un número bajo, inclusive ahora un 1,9, pero es siempre sobre el porcentaje del mes anterior, del mes anterior y del mes anterior. Entonces, esto se acumulativamente, tenemos renuncias de docentes, sobre todo y fundamentalmente, de alternativas de buscar nuevos trabajos, o algunos investigadores también que están yéndose del sistema. Y lo que siempre decimos, lo que se pierde en un año en la universidad, tardás más de 5 años o 4 años en recuperarlo, o sea, en 2 años ya vamos a necesitar 8 años. Y este planteo es, a ver, imagínate que nosotros estamos pensando en aquel que ingresa, estamos terminando el cuatrimestre, que va a ser todo un problema. Ahora hablemos de casi el inminente veto que se va a dar. Bueno, mañana, ¿no? Mañana vence el plazo. Justo el día del maestro, además. Claro, además. Horror, ¿no? Sí. Y bueno, lamentablemente a este gobierno no le importa las fechas ni nada, ¿no? O sea, bueno. No le importa a la gente, le va a importar la fecha. Por eso digo eso. Sí. Digo, pero la fecha es también pensar en un país, o sea, un país que se pensó porque se puso la educación pública. Y sin embargo, bueno, se desconoce todo eso en una firma de algo que ni siquiera es para sentarse a charlar y hablar, digamos, se desconoce totalmente. Pero bueno, esto que es también el gasto de funcionamiento del sistema universitario, también nos está pasando, bueno, las becas a los estudiantes lo hemos dicho un montón de veces, y porque el estudiante no es solamente pensar en que, bueno, la gratuidad, que es el gran tema de nuestro sistema argentino, sino que para que pueda estar usando, además gratis, tiene que dedicarse a estar estudiando. Y si no tiene para comer, no tiene para, digamos, vivir, entonces va a tener que salir a trabajar, como cualquiera. Y si sale a trabajar, no tiene tiempo para la universidad. Por lo tanto, el sistema de beca es fundamental en ese sentido, y recordemos que las becas están en 35.000 pesos u 81.000 pesos de aquellas que se plantean como estratégicas, donde el país necesita en el futuro ingenieros. Bueno, esas son las de 81.000 pesos por mes. Todo eso está así, y lo que va a pasar es que seguramente mañana, porque esto es el planteo, se va a vetar junto con otras leyes que también están simultáneas. Ya lo planteamos en el plenario en Rosario, que habiendo el veto, vamos a hacer una marcha nacional justamente para cuando esté tratando la Cámara de Diputados la ratificación, o sea, el Poder Ejecutivo se lo devuelve a diputados, en este caso, porque fue la Cámara de origen, para que acá tiene que tener los 2/3. Ya la historia la conocemos porque la aprendimos el año pasado. Y bueno, acá le pedimos además en este caso al Congreso, a los diputados, que realmente lo ratifiquen, porque va a ser
por un lado, va a ser muy difícil terminar este cuatrimestre 2026, y de vuelta estamos pensando en ese país que necesitamos, que queremos, y que hoy no se está pensando en ningún digamos, en el sector del Poder Ejecutivo, Bien. ¿no? Oscar, en el día de hoy, el vocero Manuel Adorni informó que el próximo lunes va a haber una cadena nacional para presentar el proyecto de presupuesto 2026, presupuesto del Poder Ejecutivo 2026. ¿Ustedes tienen una cifra estimada de cuánto dinero debería incluir para las universidades nacionales ese presupuesto si se pretende volver a los niveles de 2023? No digo nada maravilloso, volver a los niveles de 2023. Salario, funcionamiento, inversiones. ¿De cuánto tendría que ser la cifra que incluya ese presupuesto, más o menos? No, le hemos planteado, por decir, para mantener, inclusive habría otros sectores, otras formas que tendríamos que incrementarlo, pero el monto de 7,31 billones de pesos, los números son tan grandes en función de las inflaciones que se han ido acumulando, y yo creo que el gobierno, el presupuesto que anuncie el lunes, que envíe, no va a superar los 5,5 billones, con lo cual seguramente estaremos un 30-35% por debajo de lo esperado. Recién hablábamos de lo que de, estamos hablando. Claro, que obviamente el año pasado ocurrió algo parecido y por supuesto nadie le votó el presupuesto al presidente. Claro, después lo retiró porque además había unas cláusulas allí que tenían que ver con otra cuestión. Recordemos que primer tema que dijimos en Rosario, los rectores y rectoras, en la responsabilidad que nos toma como argentinos, y en ese sentido es, primero, no puede haber un país serio, tanto que plantea esto el presidente, sin ley de leyes, la ley de presupuesto nacional. Sí, es una barbaridad que ningún economista del mundo lo tendrían que bochar si le dice vamos a manejar un país con 2 años consecutivos sin presupuesto, como el que ha hecho. Entonces, es la barbaridad más grande del mundo, y ningún planteo serio de un organismo internacional que haga un préstamo internacional donde tuviese algún razonamiento en esto podría prestarle a un país que no tiene la ley de leyes, donde es la ley de control del Estado, que es el presupuesto nacional. Claro. Primero, la importancia, porque están pasando elefantes por adelante y nos preocupamos por las cuestiones pequeñas, y el país no tener 2 presupuestos doblemente, y que no sé qué va a pasar el año que viene. Entonces, el primer tema fundamental es que haya un presupuesto de un país creíble. Y dentro de ello, ahí donde estamos planteando, porque por ahí pasa justamente la autarquía universitaria, que tengamos en el rubro que corresponde al tema universitario un presupuesto acorde, que es ese 7,31 billones que hemos planteado. Oscar, hablamos no hace tanto, hace unos meses atrás, y usted nos comentaba que había muchos docentes renunciando a sus cátedras en las universidades. ¿Esto ha seguido sucediendo? Sí, ha sido, digamos, inclusive en algún caso esperando a ver qué pasaba, no solo la renuncia, sino en algunos casos la licencia sin goce de haberes, que lo permite estatutariamente, viendo si vamos a tener un 2026 donde el sistema universitario, como dijiste recién hace un ratito, vuelva a los niveles más o menos estándares del 23 o de hace años atrás. Recordemos que los sueldos hoy por hoy están en un 50% del máximo histórico que tuvo el sistema. Para que nos demos una idea de cómo estamos. Así que eso ha sido, como planteado, se continúa con la renuncia, con licencias sin goce de haberes, con una cuestión de una incertidumbre total. Y ahora con la esperanza en esto, la esperanza de que tuvimos una ley con una aprobación importantísima de las 2 cámaras, esperando que, bueno, ya creo que casi un hecho consumado el tema del veto, y que esperanzado que, no sé si el 17 o el 24 de septiembre, depende como la fecha, diputado tenga esos 2 tercios para ratificar la ley, ¿no?
El presidente ratificó que no se va a mover, dijo, ni un milímetro, ¿no? Del programa económico. Por lo tanto, bueno, si entendemos lo que está diciendo, es justamente que va a ir otra vez contra las universidades, contra los jubilados. Pero, sí. Claro que el tema es esto. El programa económico, ¿cuál es? El programa económico es no... porque esta es la cuestión, porque dice, no, pareciera que nosotros queremos aumentar el sistema universitario y no hay financiamiento. Financiamiento hay, siempre hubo, porque los impuestos ingresaron más que el índice de inflación, y acá con respecto al índice de inflación se bajó el 35%. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Desde el punto de vista económico, se sacó la plata a las universidades, a los jubilados, a la discapacidad, para inflar deuda y pagar tasas. Sí. Entonces, acá la cuestión es, no hay fuente de financiamiento para el sistema universitario. ¿Y dónde explican que sacan la fuente de financiamiento de por ejemplo, el endeudamiento que se está pagando? Estamos hablando con Oscar Alpa, que es el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Oscar, ¿a usted le parece que el gobierno lo que busca es el financiamiento de las universidades públicas? Perdón, no. el arancelamiento. No sé que si yo creo que no les interesa en algún caso a veces las universidades inclusive les saco públicas. Ajá. Y públicas más todavía. Sí. Creo que hay una cuestión allí que no le interesa el sistema universitario y bueno, y eso, todo eso le genera, digamos, para su plan de estabilización o lo que sea, es un estado muy pequeño y no le importa el sistema universitario. Pero para defender a las universidades, ¿cuál sería el camino si el gobierno sigue ahorcándolas financieramente? Por eso le preguntaba por el arancelamiento. O sea, no estamos de acuerdo con el arancelamiento, pero no estamos, nosotros por lo menos, no sé usted, pero no, por eso no es la alternativa para nada el arancelamiento, porque es cambiar 100 años por lo menos los últimos 70 años de historia de nuestro país. Es cambiar la idea de ascenso social, es cambiar la posibilidad de que tengamos educación superior, de pensar un futuro de un país. A ver, en Alemania las universidades son gratuitas. Sí. Digo, porque si no pareciera que hay mucha gente que hay que aclarar estas cuestiones. Entonces realmente lo que quiere es que no tengamos posibilidades de estudio, la posibilidad de tener una educación superior. A eso voy, digamos, a eso es lo que estamos planteando. No es la alternativa para nada y hay que plantear, no hay posibilidad de que se arancele, no hay ninguna posibilidad. Bien. Bueno, me quedé pensando que es cierto esto, ¿no? De que un país sin presupuesto por 2 años, ¿no? ¿Quién va a querer, ¿no? ¿Quién va a poner un voto de confianza en un gobierno que funciona? No lo controlan, que nadie Claro. Si no tenés presupuesto no tenés control. Exacto. Tanto que nos exigían a nosotros y siempre hemos dicho que somos las auditorías más auditadas de cualquiera de las instituciones, ¿no? Sí. Y creo que lo hemos demostrado con todas las otras cosas que han aparecido, que además estamos auditados, somos transparentes, cosa que no ocurre en muchos otros sectores. Así es. Oscar, como siempre, muchas gracias por atendernos. Seguimos atentos. Abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, hablando con nosotros. La verdad es que, todo indica que va a vetar mañana la ley. Se vence el plazo mañana, a lo mejor esta noche o en algún momento. Parece que el presidente, todo lo que está alrededor del presidente, desde el resultado del domingo, parece que está haciendo todos la plancha, ¿no? Todo sigue con la misma lógica, con la misma dinámica, aún cuando los bonaerenses le dieron una señal muy clara, y no fueron los bonaerenses, también las otras provincias donde ya hubo elecciones, no le fue bien a la Libertad Avanza. Ellos siguen en la misma tesitura, avanzando con esta agenda. Esto es un tema muy grave. Sin duda, todo se agravó con el tema de la emergencia en discapacidad, pero un país sin presupuesto, un país sin universidades,
¿Qué Sí, futuro? ¿Qué futuro tenemos? No, ninguno. Yo lo que veo es un presidente que sigue como groggy, ¿viste? Cuando a un boxeador le pegan un montón y no sabe cómo reaccionar. No y sale del knockout. No sale del knockout. Todos los anuncios que hace son contradictorios. Es decir, por un lado llama a los gobernadores y al mismo tiempo que les arma un ministerio para que vaya a dialogar con ellos, les anuncia que les va a vetar los ATN. Sí. Creen que armando una mesa... Eso es lo más absurdo, ¿no? Claro. Nombramos al ministro, pero el presidente ya le dijo voy a vetar. Voy a vetar. ¿Qué? ¿De qué vamos a hablar? Claro. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es la gracia de esto? Creen que todo se soluciona armando la misma mesa política pero poniéndole una mesita en el medio, que antes no había, antes se sentaban con las sillas, ahora pusieron una mesa. Fue meme. Claro, fue meme, porque pusieron una mesa, la misma foto de hace 6 meses con una mesa. Creen que todo se soluciona con maquillaje. Y no, lo que le dio, la respuesta que digamos, lo que le dijo la gente fue algo muy de fondo, no es maquillaje, no se arregla con maquillaje. Así es. Bueno, ahí estábamos escuchando al rector de la Universidad de La Pampa. Y ahora cuando regresemos les cuento algunas cosas de la UBA que trascendieron en las últimas horas en función de lo que está sucediendo, ¿no? Esto es muy grave, muy grave. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Nuevo polo educativo en Ingeniero Alan. Estamos construyendo una escuela primaria, una escuela secundaria y un espacio recreativo y deportivo, sumando 540 vacantes escolares. Conocé más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ja? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de Julio, 1999. Perón, Resto Bar. Entradas en Alternativa Teatral. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Medio de Dorapa, humor y música. Conrado Geiger, Daniel Campomenosi y Alejandro Sanz. Viernes 26 de septiembre a las 20 horas en Club Social Luz Uriaga. Luz Uriaga 348, Barracas. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. En Ituzaingó, sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Nuevo polo educativo en Ingeniero Alan. Estamos construyendo una escuela primaria, una escuela secundaria y un espacio recreativo y deportivo, sumando 540 vacantes escolares. Conocé más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson.
las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530. ...18:44... y estamos con ustedes en la 530, la radio de EVE, la radio de las madres. Tenemos mensajes. Me acordé, me bajó info, y bueno, estamos en vivo. Entonces, por eso fue el mini corte, que fue un mini corte emocional, y ahora les cuento porque después leo a los oyentes. Que hoy vi una publicación de nuestro compañero Demetrio Iramaín en las redes con un comentario sobre Carmen, ¿sí? La querida Carmen, que le mandamos un beso, un abrazo a ella y a todas las madres, que estuvo el domingo en La Plata. Sí, la vi. Y bueno, y estaba ahí en primerísima fila, bueno, y el gobernador la vio y la invitó a subir, la saludó. Y bueno, es muy lindo lo que comentaba Demetrio sobre, bueno, cómo son las madres que llegaron temprano y que, bueno, siempre de llegar temprano y que Eve hacía lo mismo para ponerse adelante. Bueno, no sé, me emocionó mucho, así que bueno, me vino a la mente, no sé por qué, eso que les estoy contando ahora, y bueno, se ve que quería compartirlo y no me había dado cuenta. Y además porque
porque bueno, en definitiva, Demetrio lo que decía es que también ahí estaba Eve, y bueno, y eso fue muy lindo. Ah, sí, porque les dije la radio de Eve, y entonces, bueno, cuando dije la radio de Eve, me acordé de todo esto que leí más temprano, así que vayan y lean el comentario de Demetrio, que de veras es muy lindo, muy emotivo. Y de paso le mandamos un saludo. Bueno, 18:45, vamos a leer qué dicen los oyentes. A ver qué dicen. La ausencia del Estado es criminal en muchos aspectos y ocurre desde el principio de esta gestión, nos dice Elena de Montserrat. Dice por acá... no, esto no lo voy a leer. No, gente. No, nada, insultos. Perdón. No, abrí y... Bien. No mileicemos. No, por favor. Por favor. Buenas tardes, nos dice Sergio. Los alumnos, en vez de preocuparse en estudiar con todo el sacrificio que conlleva, se suma a no saber, a eso se le suma que no van a saber si van a poder terminar el cuatrimestre o la carrera. Exacto. Como dice el rector, terrible, y nos manda un cariño enorme. También nos recuerda que con Cristina en educación se invertía el 6% del PBI. Quiero volver a estar mal, dice. Bueno. Lorna dice, es muy acertado lo que dice el entrevistado, que ningún organismo serio podría prestarle a un gobierno que hace 2 años, claro, totalmente, no tiene presupuesto. Otra razón más para demostrar la actitud partidaria del FMI. Claro, la complicidad. Y todos los bonistas. Rosa de Padua dice, ayer fui al súper, el aceite aumentó 300 pesos. ¿Puede ser? Y el azúcar, dice. Y no te digo los artículos de limpieza. Buenos, los seguimos siempre. Abrazote. Cristina de Adrogué. Quisiera escuchar más que el comentario del deplorable estado de nuestro país, el proyecto para cambiar la mafia judicial. ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Cuándo? ¿Y cómo se va a juzgar a Bullrich, a Sturzenegger, Macri? Se está estudiando la forma de que paguen con sus bienes. Si hay un proyecto para que los grandes capitales paguen retenciones más elevadas, ¿cómo es ese proyecto? ¿Qué pasos lo integrarían? Me parece que es una agenda muy, muy interesante la que vos planteás, Cristina, pero estamos corriendo detrás de lo urgente. Nosotros, informativamente, y también la dirigencia. Fíjate que hay temas en la Argentina, como el financiamiento universitario, como el tema de la salud pública, el tema de los jubilados, que no andaban de maravillas, porque siempre faltan 5 para el peso en Argentina, pero andaban, no había que salir a marchar para defender la existencia de esos espacios de conocimiento y de cuidado de las personas. Y hoy hay que, los diputados, los senadores están trabajando para frenar los vetos de Milei. Claro. Y además hay una cosa que hay que saber diferenciar. No lo justifico, pero digo, hay que entender. No, lo que pasa es que también saber diferenciar con qué bueyes se hará en el Congreso. Sí. Es bastante más fácil conseguir 2/3 o mayorías especiales para oponerse a Milei, porque hoy se convirtió en un blanco fácil, que conseguir esos mismos 2/3 para modificar la conformación, la composición del Poder Judicial, claro, de la Suprema Corte, de hacer que se llamen a los concursos correspondientes, y ahí no hay mayoría, digamos, de los que están de acuerdo con que eso se modifique. Obvio. Hay un montón que están votando contra Milei, que cuando llegue ese momento quiero ver qué hacen. Bueno, nos escribe Cristina... a Cristina ya la leímos. A Ángel y Quique de Realicó La Pampa. Estamos viajando desde La Pampa. Justo está nuestro rector al aire, dicen. Qué casualidad es para decirte que se escucha perfecto. Antes en esta misma ruta era complicado escucharlo, había fritura y se perdía cada tanto. Ahora salen perfecto. La Pampa. Hacemos nuestro aporte mensualmente para que sigan creciendo. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos un emprendimiento de miel. Miel patagónica del Monte Pampeano. El año pasado, en octubre, nos quedamos sin. Ahora nos está sobrando la mitad de la producción. Sí. Increíble, estamos hablando de un producto de 4.000 y 7.500 pesos, medio kilo. Y ni eso compra la gente. Gracias y perdón por lo largo. Ángel y Quique de Realicó La Pampa. Pero es así, es lo que hablábamos recién. Esos productos que ya se salen un poquito, por más que sostengan el precio o lo bajen, está pasando. Igual es un buen precio ese para una miel. Está pasando con las nueces. Grande. Las nueces están... Hoy el precio de la nuez más o menos se consigue, mayorista, por 11.000 pesos el kilo. Es lo mismo que se pagaba hace un año, 11.000 pesos el kilo. No 11.000 con cáscara o... Sí, peladas, directo para comérselas. No se venden. No se venden. Tremendo. Nos dicen por acá, los escucho desde Córdoba capital, y sí, es como dicen ustedes, está todo parado.
Pero si hacemos memoria, con el gobierno anterior tampoco era mucha la diferencia. Es más, me parece que era muy parecido. Ninguna afinidad con el actual gobierno, nos dice Gonzalo. Bueno, con respecto al tema del consumo, claro, lo que pasaba antes es que había una inflación. Pero consumo había galopante. Y las industrias estaban, la capacidad industrial estaba a tope. El problema que había eran los salarios que no acompañaban esos niveles de inflación. Sí. Bien, nos están mandando invitaciones para que difundamos, ahora lo vamos a mirar. Bien. Bueno, hay más, están llegando más mensajes. Pero bueno, está corta, estoy tratando de que carguen. Dice Miguel que nos escucha desde Bariloche y que desde el domingo volvió a escuchar bien la radio. Perfecto. Mirá, Bariloche. Nos manda Griselda abrazos, Patricia de Barracas. Bien, dice que ella está esperando el momento de descorchar el champán para Axel Presidente en Plaza de Mayo. Nos mandan saludos. Acá hay una Vicky que dice Cristina Libre. Bueno, hay un poco de todo en nuestro WhatsApp y teníamos buenas noticias desde ayer que venimos anunciando que para hoy tenemos buenas noticias en este programa. Sí. Y sí, Mastrangelo. Sí, hay buenas noticias. Y vamos a darlas. Vamos a hablar del sorteo que tenemos preparado acá para los oyentes. Vos sabés más que yo de este tema. Sorteo de primavera, Proveedor Hogar y la 530. Proveedor Hogar y la 530 regalan para todos y todas las y los oyentes de la 530 en esta primavera. Escucha. A ver. Casi que adivinamos, ¿eh? ¿Viste? Casi. Y no sabíamos, ¿eh? No sabíamos. Una hidrolavadora en combo con una aspiradora de mano. Aspiradora de mano es mi sueño. Sí, para todas las miguitas de la mesa, para los pedacitos ¿vieron en las ventanas que queda como un huequito? Sí. Que ahí no puedes sacar la tierra ahí. El rinconcito. ¿Es verdad o no? La esquinita, el ángulo en 90 grados se complica bastante con la escoba. Y ahí metes... Te haces o por ejemplo en el bordecito de la alacena también. El bordecito de la alacena. Sí. O también donde uno guarda los alimentos, que siempre hay uno que deja los fideos abiertos, el arroz abierto, no le pone un ganchito, tiki, vos sube, baja, arroz arriba de la alacena. Bueno, no sé si sirve la aspiradora para todo eso. Yo creo que sí. Tipo guiso quedaba adentro, ¿no? Sirve. Sí. Y que se cuide el perro. Claro, y ya dijimos, claro, con la hidrolavadora limpio toda la casa. No necesito pintura, nada. Liberamos tensiones en toda la casa. A full. Bueno. Frente, todo, auto. Pero igual no es para mí nada de todo esto, es para ustedes. Para sumarte y participar tenés que comunicarte al 11 44 15 25 40. Les digo otra vez, 11 44 15 25 40. Mencionando nombre y apellido y 3 últimos números del DNI, más el celular, y decir que llamás de parte de AM530, la radio de las madres. Vamos otra vez. Si querés participar del sorteo de la primavera de Proveedor Hogar y la 530, tenés que comunicarte al 11 44 15 25 40 y ahí pones nombre y apellido, 3 últimos números del DNI, el celular y decir que llamas de parte de AM530, la radio de las madres. Entiendo que el celular le va a quedar grabado. Claro, va a quedar grabado. Va a quedar grabado, claro. Hasta el 21 de septiembre tienen tiempo, de comunicarse y de ganar. Y el lunes 22 de septiembre anunciaremos quién es el ganador o la ganadora de la hidrolavadora más la aspiradora de mano en combo. Así que tienen tiempo. Acá pero en la no vuelta se duerman, vamos a anunciar. ¿La vuelta? Acá en la vuelta. Bien, acordate, Proveedor Hogar y la 530 te invitan a participar y ganar este hermoso regalo de primavera. Qué tú, Mastrangelo, me encantó. ¿La podemos probar acá en el estudio, la hidrolavadora? Cuando yo quiero la aspiradora, no, sí, la revolución. Qué lástima. Sí, no, la hidrolavadora. Qué lástima. No creo que haga falta. ¿Vos decís que hay gente que necesita? No, pero me encanta ese bicho, me encanta, lo quiero probar. Sí. Quiero tener, mi sueño es tener una hidrolavadora. Bueno, gente, eso tenemos para comentarles y estamos muy contentos de tener otro obsequio para ustedes. Por supuesto vamos a tener
también entradas de teatro, pero ya que estamos, les vamos a contar que nos gustaría que visiten las páginas de Instagram o la web de Sol Obrero. Sol Obrero es un emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista, nacional y popular, cuadernos, libretas, anotadores y todo lo indispensable para el escritorio de los militantes del papel. Entre los diseños más destacados, Juan y Eva, Néstor y Cristina, Diego, Charlie y las madres, entre otros. Hay una promo para suscriptores del 15% de descuento con todos los medios de pago. Y para acceder tienen un cupón de descuento en la web o mediante un mensaje de Instagram. La web es www.solobrero.com.ar y el Instagram es @solobrero. Sorteo de primavera y Sol Obrero, entonces, para recomendarles a nuestros queridos oyentes de la 530. Y por supuesto vamos a seguir con información porque sobra información, aunque como les dije al principio, ni bien los saludé, los temas son casi todos los mismos. Hay muchos audios, tenemos muchos audios y podemos ir con algún audio antes de meternos en los temas del Congreso de la Nación, porque nos queda comentar el tema Libra, Mastrangelo. Correcto. Vamos a escuchar, si les parece, a Mario Seco, al intendente. Hace mucho que no hablamos con el intendente. Hace un tiempito. Dale. Yo la verdad que no soy objetivo con lo que dice el presidente, porque no lo puedo ni ver, porque es un sinvergüenza, maleducado, muy agresivo, muy violento. La verdad que es una vergüenza este presidente que nosotros tenemos en la Argentina, ¿no? Digo, de donde lo quieras mirar, ¿no? Digo, un tipo que disfruta de mandar a pegarle a los jubilados a la plaza, sacarle los derechos que tienen la gente que tiene enfermedades, discapacidades importantes, como se la ha sacado en Ensenada. Digo, no, yo este tipo no lo puedo ni ver, sinceramente se lo digo, ¿no? Digo, es una porquería, es un mamarracho que tenemos de presidente y está equivocado profundamente y va a dañar al pueblo argentino. Ahora, ante eso usted me dirá, y bueno, ¿qué hacemos, Mario? ¿Y qué hacemos? Estamos preparando una propuesta política para echarlo democráticamente en las urnas en el 27, y eso es lo que estamos armando un montón de compañeros en la provincia de Buenos Aires con una propuesta seria que tiene nombre y apellido, ¿no? Que se ha visto el domingo, ¿no? Bueno, esta es la opinión de Mario Seco, intendente de Ensenada. Habló también Aníbal Fernández y esto es lo que dijo. Y creo que los gobernadores se van encaminando uno atrás del otro hacia posiciones que hacen que tengan respuestas reales a un pueblo que las reclama. La verdad es que ponerle freno a Milei me tiene sin cuidado, no es un tema que me quite el sueño. Me quita el sueño que se pueda expresar el peronismo pensando en políticas de verdad que sean las que cambien el fondo de la cuestión, y eso es lo que está haciendo el peronismo en cualquiera de sus formas. Entonces, si lo están mostrando, lo están haciendo y lo exhiben y lo pueden utilizar de la manera que se está utilizando, va a haber respuesta por parte de la sociedad, que sabe que el único que le va a encontrar el agujero al mate es el peronismo. Bueno, el único que le va a encontrar el agujero al mate es el peronismo, dice Aníbal Fernández, que seguramente lo habían consultado sobre la posición de los gobernadores. Los gobernadores de Provincias Unidas se reúnen el viernes en Córdoba y veremos qué declaración sale de esa reunión. Tenemos nosotros para compartir con ustedes declaraciones de Carlos Sadir, que es el gobernador de Jujuy, y también de Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta. Así que vamos primero con Gustavo Sáenz. Me parece bien que se hayan tomado medidas y que se sigan tomando medidas, porque esto recién empieza, queda mucho camino por recorrer, y yo soy un hombre que he demostrado desde el primer momento que apuesto al diálogo, que hemos soportado estoicamente todo tipo de agresiones y sin embargo entendemos que primero está la patria, y en este caso primero está la patria chica. Cada uno de nosotros defendemos nuestra patria chica, y yo siempre lo dije, yo quiero que al presidente Milei le vaya bien, porque si le va bien al país. He tenido conversaciones con algunos funcionarios importantes
del gobierno nacional, pero hasta el momento no he recibido ningún tipo de invitación. Celebro lo de Lisandro Catanal, a quien reconozco un hombre de diálogo. Bueno, ahí lo que yo les decía es que seguramente Aníbal Fernández le estaban preguntando por la posición de los gobernadores y les aclaraba que el viernes se juntan los de Provincias Unidas. Vamos a escuchar a el gobernador de Jujuy, a Carlos Sadir. Y no alcanza, se demostró que hasta acá no alcanza, porque cuántas veces hablamos con los funcionarios nacionales. No digo yo, creo que a todos los gobernadores les pasa lo mismo. Si uno escucha, cada gobernador hace reclamos que son parecidos, ¿no? Cuestiones que, porque en realidad reclamamos las cosas no como lo reclamamos como provincia, pensando en nuestra gente, en las rutas que no se hacen, en los mantenimientos que no se hacen, en las obras que quedan paralizadas. Entonces, bueno, tomar decisiones sobre eso. O sea, en realidad lo que le plantearía más que nada es, bueno, vamos a la gestión, hagamos la gestión, ¿me entendés? Hagamos gestión. Y vamos a los hechos, como se diría, para decirlo elegantemente. Bueno, ahí tenemos algunos testimonios, nos damos una media vuelta, viene la tanda de la mitad del programa, enseguida regresamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Estamos construyendo un nuevo centro de atención primaria en La Esmeralda, Avenida Novak entre Lambardi y Lieja. Cuenta con 9 consultorios, shock room, vacunatorio, farmacia y base de ambulancia. Se brindará atención en pediatría, ginecología, obstetricia, psicología y odontología. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio.
bienvenidos. Estamos escuchando Tanto Anteojo y les digo, también estamos tomando café. Gracias Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram, @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Bueno, Mastra, vos tenías ganas de contarnos algo vinculado con el gobernador de Salta, ¿verdad? Sí, qué hombre sinuoso, ¿no? Recién lo escuchábamos. Recién lo escuchábamos, por eso recordé. Sinuoso, bueno, es una palabra bastante amable. Claro, bueno, como a él le gustan las comparaciones zoológicas, bueno. porque se refirió a Milei diciendo que era como paloma de iglesia. El otro día. No es necesario explicarlo. Sí. El gobernador Sáenz es peligroso como piraña en vide, ¿no? Todo el tiempo. ¡Qué feo! Todo el tiempo está cambiando. Fíjense la sucesión de hechos en estos 3 días. Sí. Ni siquiera una semana, 3 días. El lunes, después de los resultados en la provincia de Buenos Aires, dijo lo de Milei, que era a un hombre que lo estaba confesando, a un hombre que se colaboraba encima, ¿no? Como el gobernador Sáenz, que le dio los votos muy metafórico, para todos. Entre la paloma, la piraña y... Para todo lo que encima quisiera, contaba con los votos de Salta. Ese día como que se desmarcó, dijo, bueno, nunca más. Tanto fue así que se reunió con Marcela Pagano, con todo ese bloque de diputados que se desprendieron de la Libertad Avanza a partir de las discusiones de la semana pasada de Andis, Libra, etcétera. Ayer en la comisión Libra, digamos que le dio la orden o le sugirió de alguna manera a su diputada, la diputada de Salta, que responde al gobernador, que votara junto con la oposición la citación a Karina Milei. Votó y por eso se conformó una nueva mayoría. Recordemos que la Comisión Libre estaba siempre empatado, quedaba 14-14. Sí. Bueno, ayer fue 15-13, porque la diputada de Salta votó con el resto de la oposición. O sea, el gobierno quedó en una posición desfavorable con respecto al tema Libra. Exactamente, y de ahí salen las citaciones a Karina Milei que comentábamos ayer. Hoy hace estas declaraciones, diciendo, bueno, que vamos a dialogar, sentémonos a conversar, que le vaya bien a Milei, nos va bien a todos, otra vez, que Lisandro Catalán es un hombre de diálogo, de mucha cercanía, qué suerte. Querrá negociar. Claro, y evidentemente, o quiere negociar, o ya están negociando. Claro, bueno, atención, porque, ojo que la gente está bastante podrida de todo esto. De estas cosas. Y sí, exactamente. De estas cosas. Exactamente. Así que bueno, ya estábamos escuchando recién a Sáenz y también escuchamos al gobernador de Jujuy, ¿no? Vamos a escuchar a Lilita Carrió, que hace mucho que no la escuchamos. Y bueno, siempre que habla, suscita alguna que otra repercusión. Vamos a escuchar. El cartenismo fue vencido el domingo, esta es una de mis alegrías. El peronismo gana, pero Cristina pierde. O sea, no hablen más del kirchnerismo, se terminó el kirchnerismo, ganaron los intendentes. O sea, a ver, para ver si la estoy entendiendo, fue positivo lo del domingo, digamos. No es que fue positivo en términos de la renovación del propio peronismo. Es decir, yo ya no tengo como enemiga a Cristina Kirchner. Los intendentes forzaron al gobernador Kicillof, que es un chico educado, yo estoy en las antípodas de su pensamiento en muchas cosas, pero es un chico educado, normal, que tiene su familia, que amigos, digo, hijos de diputados míos son compañeros de León, de su hijo, entra dentro de... Yo tengo a mis íntimas amigas son peronistas y yo vengo de una familia radical, entra dentro del margen de la convivencia histórica de la Argentina. Ahora, lo que no está más, el que no estaba ahí era Máximo, sí. No estaba, Cristina quiso hacer, pero era... Ahí ganó el peronismo de la provincia de Buenos Aires, tiene un 45%, ¿y cómo no lo va a tener con semejante perversidad? Bueno, esa es una Elisa Carrió auténtica, pero ahora lo de que el kirchnerismo no existe más. Bueno, claro. ¿Cuántos años hace que venimos escuchando la misma frase?
por favor. Sería bueno recordarle. Está haciendo un aporte a la interna, claro, Elisa Carrió, ¿no? Claro, sería bueno recordarle que Cristina no estaba en La Plata porque está presa. Claro, sí, pequeño detalle. Pero no puede salir de la casa. Y Máximo es el hijo de Cristina, lo que correspondía esa noche que estuviera con la mamá. Pero sí estaban en La Plata. Un poco capciosa Guado de estuvo, Pedro, ¿no? Crepla, los intendentes de la... Estaba Mayra Mendoza. Estaba un poco capciosa, Elisa. Que también nos contó, que no salió en este recorte, que secuestraron a su novio de 95 años. Ay. Y cree ella que fueron los rusos. Con el que se besa una vez por semana. Claro. Una cosa más. Me encantó lo de que Axel es normal. Claro. Eso fue... Claro, porque en realidad, nadie lo duda, por supuesto. Pero... a ver, las comparaciones con Milei no resisten, ¿no? Mucho. Casi el 99,5% de la población argentina somos normales comparados con determinados personajes. No sé, claro, Milei no aplica en esos parámetros. Pero igual lo normal y lo anormal me parece ya tremendo. Tremendo. Bueno, me gusta porque es normal, ya no sé qué quiso decir. Vamos a una comunicación, vamos a recibir a Santiago Frasquina, economista, director de la carrera de Economía de la UNDAV, que es la Universidad Nacional de Avellaneda. Santiago, un gusto. Andrea y Víctor acá en la 530. ¿Cómo le va? Un saludo grande y un gusto salir de vuelta en el programa de ustedes. Bueno, genial, gracias por atendernos. La verdad, nosotros tenemos un diagnóstico. Nosotros no somos economistas. Somos simples ciudadanos y comunicadores, claro, y la verdad que el diagnóstico que tenemos sobre el presente de la economía argentina y sobre el futuro inmediato de la economía argentina no es para nada bueno, pero como no somos especialistas y tal vez nos basamos en datos para llegar a este diagnóstico, pero bueno, también en pálpitos y en haber vivido otros momentos como este. Entonces, Santiago, necesitamos que vos nos digas dónde estamos parados y hacia dónde vamos con este presidente que desde los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires está un poco como haciendo la plancha o, como decíamos hace un rato, recuperándose del knockout. Sí, bien como decís, mira, hay que dividirlo en la economía en dos temas. Uno, ¿qué es lo que siempre le interesa? O empecemos por el otro. Bueno, la economía real. Sí. Ahí, obviamente, lo que está pasando es que se estancó fuerte la economía hace 3-4 meses. A principio del gobierno de Milei tuvimos una crisis profunda a partir de la mega devaluación de diciembre, apenas asumió Milei. Y obviamente después empezó a tener un rebote, sobre todo a fines del año pasado y principios de este año, pero sobre todo además por sectores que no repercuten en la microeconomía de la gente, que es el agro, la minería, el sector energético. Y así todo, hace 3-4 meses, el global, el PBI global, ya empezó a dar síntomas de vuelta, de estancamiento y de nuevo de caída, con lo cual lo que tenemos en la economía real es una situación de crisis, de caída del PBI, y además golpeado sobre todo sectores que nunca tuvieron una recuperación muy baja a fines del año pasado y principio de este año, que es el sector industrial y la construcción, que son los más golpeados en términos de la economía real de este modelo económico, que son mano de obra intensiva, que son los que terminan generando en definitiva los puestos de trabajo. Lo que se está viviendo en este modelo es sobre todo una crisis fuerte en la industria, ya no solo la pequeña y mediana empresa, sino el grupo Techin, Ternium, Asindar, las grandes empresas, y una crisis de la siderurgia muy fuerte. Ahí obviamente el sector manufacturero está en lo que se llama generalmente industricidio, porque no tiene mercado, no puede vender no hay consumo interno, pero tampoco pueden exportar porque el tipo de cambio está apreciado, tasa de interés ahora por las nubes, con lo cual le suben el costo financiero, tipo de cambio apreciado y apertura comercial, con lo cual es mucho más barato importar que producir nacionalmente, y eso es lo que estamos viendo en términos de caída del sector industrial. Y obviamente eso repercute en lo social, y además, ¿por qué? Porque bueno, empieza a subir el desempleo o crece mucho la informalidad,
el desempleo no está creciendo tanto como debería crecer, porque obviamente lo que hay un primer refugio en la informalidad, que el que pierde el puesto de trabajo en el sector industrial, en la construcción, en el comercio, están yendo a las economías de plataforma, y eso es informalidad. Pero crece el desempleo y la informalidad, y además están usando a la paritaria, al salario, como ancla inflacionaria, con lo cual a eso también se une la caída de los ingresos en términos reales. Si a eso además agregamos ajuste fiscal ya hace rato, cero obra pública, bueno, eso también repercute en lo que decíamos anteriormente, que es la construcción. Pero eso, imagínate que al gobierno ni le interesa, porque nunca habla de eso, y siempre habla de lo otro, que es lo financiero. Y esto también está teniendo una situación crítica y de gravedad, porque lo que no está teniendo, o sea, este modelo que instalaron eso, que se llama neoliberalismo financiero, modelo de valorización financiera, necesita para sostenerlo todo el tiempo entrada de dólares. Ahora, ellos consiguieron en un primer momento por la devaluación, después consiguieron dólares por el blanqueo, después por el Fondo Monetario Internacional, pero lo que le está pasando es que tienen un flujo de salida de dólares fenomenales, pero no tienen un nuevo stock de cómo cubrir ese flujo. Y además, si consiguieran otro nuevo stock, que lo veo difícil, se lo revientan. El problema es el flujo, no el stock. Entonces, tienen una salida de dólares permanente por un importador, salida de servicios, turismo sobre todo, obviamente. La Argentina con este tipo de... ¿Cómo te das cuenta que este tipo de cambio está apreciado? No hay que ser economista. Bueno, mucho más barato veranear en una playa de Brasil que veranear en la costa argentina. Bueno, eso implica que salida de dólares vía turismo. 3, fuga de capitales. Obviamente lo que se está dolarizando fuerte los ahorros de los argentinos, sobre todo de los grandes fugadores. Con lo cual vos tenés una masiva salida de dólares, y como lo venía cubriendo, decíamos anteriormente, con stock, pero esos stocks se les fueron acabando. Ellos pensaron que para este año ya podrían haber salido al mercado financiero internacional, es decir, de vuelta deuda pública externa con los bancos privados, pero para eso necesitan un riesgo país por debajo de los 400 puntos, no llegaron a eso, y mucho menos. Ahora el riesgo país creo que está por arriba de los 1000 puntos, con lo cual está muy lejos de volver a los mercados financieros internacionales. El FMI no sé si le va a seguir dando mucho más de lo que ya le dio, porque me parece que ya es alevoso lo que está pasando. Una posibilidad es que el Tesoro norteamericano le preste, incluso vino el secretario del Tesoro a la Argentina, y cuando salió de la reunión dijo que había dólares para pero lo mismo había dicho en el gobierno de Macri, y la verdad que no bajaron dólares el Tesoro, sí del Fondo Monetario Internacional, pero yo creo que el FMI ya tiene un límite, creo. Obviamente después está la política, pero está muy complicado, porque obviamente tienen un flujo. ¿Cuáles son las dos soluciones? O consiguen un nuevo stock de dólares para poder seguir pateando y tirándola para adelante, o tienen que hacer de vuelta una mega devaluación de la moneda nacional, como hicieron en diciembre apenas asumieron, que eso implica obviamente una aceleración inflacionaria. Ahora, entonces, nosotros pensamos exactamente así, digamos, ayer lo estábamos planteando con Víctor cuando veíamos que el presidente decía que no va a cambiar un milímetro, ¿no?, de su plan o de su política económica, que va a seguir por el tema del déficit cero, que va a presentar el presupuesto la semana próxima. Pero supongamos, ¿no?, que si le prestan y la política económica es la misma, vamos a llegar al mismo punto dentro de unos meses y así sucesivamente. Y sí, porque lo que está demostrando todo con más y más endeudamiento, ¿no? Exacto, pero sí lo que está demostrando es el error de diagnóstico del gobierno, que era, el problema no son los pesos, el problema son los dólares. Entonces, aunque vos tengas déficit fiscal cero y profundices la política de déficit fiscal cero... ¿Creemos que es un error de diagnóstico o es una política deliberada? Bueno, supongamos que fue un error de diagnóstico y verdaderamente son monetaristas y todo lo que vienen diciendo, austríaco y todo lo que dijeron,
pero está demostrando, por lo menos, si algo de positivo tiene todo esto, es que está demostrando que la teoría monetaria fracasó, ya no teóricamente, sino en la práctica, porque desde que asumieron tienen superávit fiscal financiero, no primario, financiero, y sin embargo, miren dónde estamos. Claro. Y además ya es cuestionable que puedan sostener el superávit fiscal financiero, primero porque tuvieron que subir la tasa de interés en forma abismal para ver si podían contener el dólar, digamos que, porque ellos le echan la culpa a la elección, pero en realidad todos estos problemas y estas tensiones cambiarias vienen hace 2 meses atrás, a tal punto que obligaron a subir las tasas de interés en términos reales, inédito. Y segundo, obligaron al Tesoro Nacional a intervenir en el mercado cambiario para seguir conteniendo el dólar antes de las elecciones del domingo, con lo cual esta tensión cambiaria que ellos están teniendo es intrínseco al modelo de ellos, pero la misma suba de la tasa de interés para contener el dólar le va a generar un problema en el sostenimiento del superávit fiscal financiero, porque ello influye en la tasa de interés que el Tesoro Nacional paga, y recuerden que el superávit fiscal financiero incluye el pago de la deuda pública. Y después que se le está cayendo la recaudación tributaria en términos reales, el último dato demostró eso, porque obviamente todo este modelo te entra en un círculo vicioso, donde vos ajustás, la economía cae, entonces hay menos recaudación porque hay menos consumo, la gente recauda menos de IVA, quiebran las empresas, hay menos pago de ganancia, y así eso implica que se le cae la recaudación en términos reales. Entonces, para que el gobierno, y además le sube la tasa de interés, el gobierno, para seguir sosteniendo el superávit fiscal financiero, tiene que profundizar la política de ajuste. Ahora, esa profundización de la política de ajuste sigue retroalimentando el círculo vicioso de la caída de la economía. Yo creo que tanto Caputo como Milei el domingo, cuando sufrieron el golpe electoral, lo que le estaban hablando es a los mercados. Me parece que el miedo de ellos era que el lunes el dólar no se le vaya a 1.400, se le vaya a 2.000 pesos. Claro. Ahora, entonces le tuvieron que salir a hablar a los mercados. Están más preocupados por los mercados que por la elección de octubre. Claro. Entonces le están diciendo al mercado cueste lo que cueste, nosotros vamos a seguir sosteniendo el superávit fiscal financiero para seguir pagando la deuda a ustedes. Ahora, el mercado también lo que tiene miedo no es solamente si puede sostener el superávit fiscal financiero y le pueden seguir pagando la deuda, sino que además el mercado también tiene miedo de la sostenibilidad política de este gobierno. Entonces, si el gobierno nunca va a hablar a octubre, es decir, nunca le va a hablar a la gente, va a seguir sufriendo golpes electorales como sufrió el domingo, y tarde o temprano los fondos de inversión, cuando vean la insostenibilidad política de este gobierno, van a decidir irse y se van a llevar masivamente los dólares, y ahí sí no hay forma de sostenerlo. Santiago, en el día de hoy el gobierno tenía que renovar una cifra muy importante, arriba de cerca de 7 billones de pesos en deuda que se vencía, y lograron renovar el 90% de eso. Esto que en principio parece una buena noticia, ¿es una buena noticia o simplemente lo que lograron es ganar tiempo? Porque la gran mayoría de eso lograron colocarlo con 4% de interés, pero al último día hábil de octubre. Mirá qué significativo. Al último día hábil de octubre. Ahí se vence todo eso. ¿Es una buena noticia o simplemente ganaron hasta un día después de las elecciones? Están ganando tiempo, pero tiempo cada vez más corto plazo, es decir, la renovación que el Tesoro está haciendo de la deuda es cada vez más cortoplacista, lo cual demuestra que el mercado le está creyendo cada vez menos al gobierno de que pueda sostener este modelo económico. Por eso, para ellos, esta renovación, que además no lograron el 100%, pero esto que lograron hoy, termina demostrando eso, la lectura del mercado de la insostenibilidad, tanto económica como política, de este modelo económico. Entonces le renuevan cada vez más a corto plazo, y para el gobierno es un problema, porque si quisiera hacer deuda más de largo plazo, le va a tener que ofrecer mucho más tasa de interés, pero ofrecerle mucho más tasa de interés le implica que se le acaba el superávit fiscal financiero, no lo van a poder sostener. Con lo cual, su caballito de batalla, que era el superávit fiscal financiero, incluso eso se le está desmoronando. Y tengamos presente que esto
estamos así, además, después de que el FMI haya prestado 14.000 millones de dólares más este año. 14.000 millones de dólares. Es una locura. Y sin embargo, con esos 14... Fíjense que hoy el riesgo país está más alto de antes de que el FMI le baje los primeros 12.000 millones de dólares. Sí. Con lo cual, digo, es una locura pensar que le hayan prestado 14.000 millones de dólares, ya le hayan bajado, y estemos con estos problemas económicos, con esta tensión cambiaria, con esta crisis económica. O sea, es impensado que estemos en esta situación económica. Pero bueno, reitero, yendo más a largo plazo, son intrínsecos estos modelos económicos de valorización financiera. Tarde o temprano terminan así, terminan generando crisis de deuda, y obviamente lo que estamos transitando es, bueno, ¿cuándo esa crisis de deuda va a explotar? ¿De qué forma va a explotar? Porque la verdad es insostenible. Me acuerdo que Cristina utilizó una metáfora muy buena que decía, estos modelos son como el yogur, tienen fecha de vencimiento. Totalmente. Sí, la única diferencia con el yogur es que no sabemos cuál es la fecha de vencimiento. Puede ser hoy, mañana, pasado, a fin de año o el año que viene. Pero tarde o temprano se lo termina como le pasó a Macri en el 2018, que sostuvo 2 años el modelo de valorización financiera, neoliberal financiero, y después en el 2018, abril del 2018, todo le explotó, tuvo que hacer una pero nueva evaluación. ahí pudo ir al fondo recién. O sea, este gobierno ya no tiene ese recurso. Exactamente, ya perdió ese stock de dólares que Macri utilizó en el 2018. Bueno, este gobierno, ese stock de dólares para sostener el modelo neoliberal financiero ya lo utilizó. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo, y además con un agravante, siempre el segundo semestre de la economía argentina termina siendo muchísimo más demandante de dólares que el primer semestre, porque en el primer semestre vos tenés la mayor liquidación de dólares por parte del sector agropecuario. Con lo cual siempre el segundo semestre la economía nacional demanda más dólares que en el primer semestre. Bueno, estamos así, y faltan todavía 3-4 meses para terminar el año. Y con una elección en el medio. Santiago, te hago una consulta, porque todos sabemos lo que son los bancos y sabemos cómo se manejan. Pero hoy la relación de los bancos con el gobierno, ¿está funcionando por, comunión de intereses como sucedía hasta hace un año? ¿O hoy están bajo amenaza, por decirlo de alguna manera? ¿O entras en estos bonos a 40 días o te aumento los encajes y te inmovilizo la plata hasta que nos hundamos juntos? No, la relación con los bancos es malísima, por eso están, obviamente a través del Banco Central lo están llenando de regulación al sistema financiero para obligarlos a participar de la deuda, de prestarle al Tesoro Nacional. No, la relación con los bancos es muy mala. Por eso las medidas del gobierno de subir los encajes, de subir la tasa de interés, no es una relación buena. Si fuera por los bancos, y por eso el Banco Central tiene que salir, si fuera por los bancos no le estarían prestando al Tesoro Nacional, estarían haciendo otra cosa, pero están obligados a prestar al Tesoro Nacional por las políticas del Banco Central, obviamente. Por eso ni siquiera los bancos están contentos con este modelo. Así que imagínate cómo estamos transitando. ¿Cómo será? Y es cierto, el problema es que todavía es largo, falta mucho. Claro. Falta mucho para el gobierno, es decir, 2 años y medio con esta economía es mucho tiempo. Por eso mi pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las alternativas del gobierno? Y yo lo que digo, tiene alternativas, pero obviamente tiene alternativas que implica reconocer sus errores, claro, reconocer que ejemplo, la teoría monetaria fracasó, bueno, todo lo que nos explicaste antes, claro. Pero inclusive en lo financiero, también. Y bueno, puede volver al cepo, y yo creo que si Macri lo hizo antes de terminar su mandato, no le va quedando mucho al más cepo. que eso. Entonces, puede volver al cepo, puede volver a hacer una fuerte devaluación de la moneda nacional, y eso implicaría aceleración inflacionaria, o sea, tiene cómo pero llegar. Pero eso no es el final político de este gobierno. Sí, yo creo que sí, lo mismo que le pasó a Macri en el 2018. Claro que lo puede hacer, es lógico, porque no le va a quedar otra alternativa, pero bueno, eso tiene una contracara que es la política, porque si Milei no hubiera ido tan a fondo
con sus recetas magistrales, con lo que le quiso imponer. Claro, no hubiera ido toda la fuerza, hubiera dicho, esto es así, no se hace, y no me muevo, y el lunes salió a decir lo mismo. Si se mueve, no tiene cómo sostener su discurso frente a la sociedad, no tiene otra herramienta. Bueno, esa es la disyuntiva del gobierno, reconozco obviamente. Más que disyuntiva es una encerrona total, ellos solos se pusieron ahí, ¿no? Porque no hay un planteo de esto u esto, es esto. Sí, salvo la única, es lo que decíamos, que venga el Tesoro norteamericano y le diga al gobierno, tenés 20.000 millones de dólares más para terminar el mandato. Qué miedo. Ahora... No quisieron ni una foto, México, ¿no? Lo hizo con México en el tequila, le puso el Tesoro Nacional. No es una política habitual del Tesoro, reconozcamos, no es que lo hace siempre. Creo que la última lo hizo con México en el efecto tequila. Ahora, no sé si es fácil no conozco la política norteamericana, pero no sé si es fácil para Donald Trump decir al Tesoro, dale 20.000 millones de dólares o lo que sea a un gobierno como el de Milei, que además sufrió una cachetada política fuerte, con lo cual no sé si es fácil para el Tesoro Nacional. Yo sé que, reitero, que cuando vino el secretario del Tesoro dijo que ante un eventual problema de la macroeconomía argentina, el Tesoro había dólares dispuestos, pero reitero, me acuerdo que también lo había dicho con Macri y eso no sucedió, y se lo bajaron a través del Fondo Monetario Internacional. Y contaban con que ganara la elección, ¿no? Con que Milei ganara la elección. Me imagino, por eso no sé, con este golpe político que sufrió Milei, si para el Tesoro Nacional norteamericano y para Trump es fácil decirle voy y le pongo 20.000 millones de dólares. Para el Tesoro 20.000 millones de dólares no es nada, pero no sé si políticamente tiene la flexibilidad Trump de hacer eso. Y la otra es que yo lo veo mucho más lejano, es que el FMI le siga bajando dólares y dólares y dólares al gobierno de Milei, porque también que esto explote sería un golpe muy duro para el Fondo Monetario Internacional, porque también el FMI, si esto explota, ¿cómo explica el FMI que le prestó 14.000 millones de dólares extra? Un poco ya le está costando explicarlo, ¿no? Son socios. Bueno, por eso. Además, cuanto más nos endeudemos con el Fondo Monetario, más se condiciona el próximo gobierno de la Argentina, ¿no? No, eso ya estamos condicionados porque tenemos 65.000 millones de dólares. Obvio. Y bueno, ya somos el país más endeudado con el FMI del mundo, por lejos del segundo, que es Egipto y Ucrania, que deben rondar los 10.000, 12.000 millones de dólares cada uno, nosotros 65.000 millones de dólares. O sea, el condicionamiento con el FMI ya está. Mi pregunta es esa, si esto explota, bueno, ¿qué le pasa al FMI? Y el FMI va a tener una crítica muy fuerte de haber prestado 65.000 millones de dólares, un modelo que termina explotando. Y Cristalina no va a poder, exacto. Entonces, que empieza a mirar lo clasificado porque se queda sin laburo, ¿no? Entonces vos decís, creo que tenga que ir a buscar a los clasificados, Cristalina. Algunos laburo va a encontrar. Pero viste que con Macri los corrieron a todos, le echaron la culpa a los que habían firmado los papeles y no a los que dieron la orden. Sí, los pero echaron creo a que todos. se fue presidenta del Banco Central de Europa, no es que le dieron... Sí, Lagarde se fue antes. Lagarde antes de que fue estallara. Sí. Por eso. Y se fue, pero se fue como presidenta del Banco Central de Europa, sí. No que le dieron un cargo menor, sino que le dieron un cargo mayor. Por eso, nada, son preguntas que uno no puede decir, che, el FMI le va a bajar más dólares, el Tesoro va a actuar. Lo que sí es, tienen que encontrar un stock de dólares más, si no tienen, con este flujo de salida de dólares, no tienen alternativa de volver al cepo y o devaluar la moneda nacional. Y como dijimos, esas dos cosas, eso termina siendo un golpe político fuerte para el gobierno, que ya está golpeado. Entonces ahí uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cómo termina esta experiencia libertaria en la Argentina? Son todas incógnitas que lo vamos a ir viendo a lo largo de estos días. Sí. Yo creo que también muchos de los fondos de inversión todavía no se están yendo de la Argentina, esperando a ver cuál es la reacción concreta del gobierno de Milei, pero bueno, en cuanto vean que nada, uno ve que no hay reacción, más allá de que dicen vamos a hacer lo mismo, pero vos ves lo que anuncian,
la conformación de una mesa política. Yo soy un fondo de inversión y ya me hubiera ido. Y además en la mesa política están los mismos que antes. Menos, nombran un ministro de Interior, menos haciéndole creer, nombran un ministro de Interior que antes era secretario, haciendo creer que con eso iba a mejorar la relación. Claro, pero además este hombre catalán trabaja con francos desde que asumió Milei. O sea, no, por eso. Lo único que tiene ahora es un cargo de mayor jerarquía. Claro. Exacto. Entonces, no hay reacción de... Vamos a ver el lunes que hay una cadena nacional anunciando el presupuesto público. Me imagino que debe anunciar más ajustes, con esta línea de seguirle hablando al mercado. Decir, a mí no me van a doblar el brazo, yo voy a seguir sosteniendo el ajuste, voy a seguir garantizando el pago de deuda y los dólares para el carry trade y el negocio financiero. El problema ahí que tiene Milei es que no le va a hablar a la gente y por lo tanto es muy probable que si se sigue profundizando este camino, el 22 de octubre sufra otro cachetazo electoral y ahí ya va a ser nacional. Y ahí sí me pregunto, bueno, ¿cuál es la sustentabilidad política? Y se lo van a preguntar todo, la sustentabilidad política del gobierno de Milei. Bien. Santiago, creo que lo que hiciste fue confirmar algunas de nuestras hipótesis, me parece. Sí, la verdad que sí, estamos todos muy preocupados. Bueno, ves que al final son economistas. No, ni ahí, solo que estamos, informados y buscamos info, pero... Sinceramente estamos como la mayoría de los argentinos muy preocupados. Hablamos con Víctor hace un ratito y no te robamos más tiempo, hablamos del tema precios, ¿no? Y del parate del consumo fenomenal que hay en este momento. Fíjate vos, y cómo hoy eso... anunciaron 1.9, ¿no? De inflación. Y vos decís, sí, es bajo. O dicen es bajo relativamente a, y si querés, 2023, bla, bla, bla. Ahora, la paritaria, este mes, ¿cuánto fue? Y tienen la paritaria cerrada, pisada, entonces todo dato de inflación es caída del salario real, porque tu salario sigue siendo hace 5 meses, 6 meses el mismo, porque no hay paritaria en la Argentina, entonces todos los meses estás perdiendo salario real a pesar de que la inflación baja. Entonces, lo importante no es que te bajen a 1.9, si vos te bajan a 1.9, pero tu paritaria es 0, perdiste 1.9 salario real. Y eso es lo que está viendo la gente, por eso no se llega a fin de mes, y por eso se reduce el ingreso disponible, y por eso hay caída de consumo en los supermercados, en el hipermercado, porque la gente no está pudiendo llegar a fin de mes. Pero el gobierno te dice, pero la inflación la bajamos. Sí, pero lo que más bajaste es la paritaria. Entonces tu salario real, aunque la inflación sea más baja, sigue cayendo, que eso es lo que le tiene que preocupar al consumidor, a la gente y al trabajador. Bueno, hoy quedó demostrado en la encuesta de CAME, no sé si la viste, ¿no? Cómo cayó el consumo de un mes para el otro. 2,6 interanual, 2,2 de julio para agosto, la caída del consumo, que julio ya era un desastre. Exactamente. Bueno, Santiago, muy amable como siempre. No, un saludo grande y gracias por la invitación de salir del programa a ustedes. Y bueno, nada, como siempre, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Santiago Frasquina, economista, director de la carrera de Economía en la UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, casi que nos estamos despidiendo un ratito, última tanda, ¿verdad? Ahí va, dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal.
Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Nuevo cementerio municipal. Sumamos 18 hectáreas. Contará con salones velatorios internos, un osario general y un crematorio. También se realizarán trabajos de parquización, luminarias, cerco perimetral y nuevas veredas. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio.
Oscar Alpa, justamente él es el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. De ahí sale, del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que es el que lo integran los rectores de las universidades nacionales, sale el proyecto de ley de financiamiento para las universidades que aprobó el Congreso de la Nación y que el presidente, obviamente en el marco de esta política que lleva adelante, que no se le mueve ni una pestaña y parece que no va a rectificar absolutamente nada, vetó. Y todos decían, bueno, mañana se vence el plazo, justo es el Día del Maestro, bueno, lo vetó hoy, faltan otros proyectos, pero que también ya anunció que los iba a vetar. Ya anunció que los iba a vetar, supongo que será cuestión de tiempo nada más. ATN y había algunos más todavía. El tema de ATN y las leyes del Garrahan. Están todavía para la firma del presidente de otro veto más, ¿no? Uh-huh. Está claro lo que nos dijo Oscar Alpa hace un rato. Si hay veto, hay marcha. Sí, marcha nacional o no marcha federal, ¿no? Pero, ojo, porque obviamente el Congreso de la Nación también va a actuar en consecuencia e insistirá, como lo hizo en el caso de la ley de emergencia en discapacidad, insistirá para que estos vetos caigan. Después, obviamente, veremos qué hace el presidente, porque lo que tiene que hacer es promulgar las leyes. Y veremos qué hacen algunos diputados, ¿no? También. Que incluso en la oportunidad anterior, porque este tema ya se trató, y en la oportunidad anterior fueron a la marcha de los universitarios a reclamar por el presupuesto y después votaron a favor del veto. Igual cambiaron varias cosas en la Argentina, ¿no? Desde entonces. Entre ellos de Loredo. Hay agendada una sesión para el miércoles diputados, para el miércoles 17 y en el Senado ya se acordó que hay sesión el 18 de septiembre. Así que bueno, ahí también podría entrar el tema de los ATN, que el presidente dijo que son los fondos del Tesoro Nacional que le corresponden a las provincias. El presidente también dijo que iba a vetar estas iniciativas. La verdad, como hablábamos recién con Frasquina, y disculpen, ¿no?, que estemos en mi caso esté tan reiterativa, la verdad es que lo que veo es un cuello de botella y el gobierno entró solo en ese cuello de botella al no plantearle a la sociedad y no plantearse a sí mismo una agenda alternativa. Salir de la agenda inflexible que se ha planteado el presidente es ir en contra de su propia identidad, de su propia idiosincrasia, y eso tiene un costo político enorme. No con los argentinos, que los argentinos están esperando que le saquen la soga al cuello, sino con sus propios votantes, que ya se dieron cuenta de que este sacrificio no ha servido y que además no solo no ha servido, sino que el presidente le está pidiendo más sacrificio de acá en más. A cambio de nada. Exactamente. Entonces, bueno, hay problemas y muchos, y los que tiene el gobierno nacional son de matriz económica, sin duda, y con una receta que recién nos decía Fraschini, ¿no? La política de esta teoría monetaria del presidente fracasó. Les quería contar algo más con respecto a las universidades, pero vamos con la info que tenés vos, Víctor, porque el tema universidades ya lo hemos desplegado, si hay tiempo lo comento. Sí, que no son buenas noticias, lamentablemente. Es un tema que venimos siguiendo en la vuelta habitualmente, que es la situación de la industria pesquera en la Argentina. Lo hemos hablado mucho con el diputado Pulti, diputado de Mar del Plata, diputado provincial, que nos comentaba de la tremenda crisis que estaba viviendo. Bueno, esto se confirmó incluso en los datos oficiales del INDEC. La actividad pesquera se desplomó más de 80% comparada con 2024 y peligran 50.000 puestos de trabajo. De hecho, la flota de buques frigoríficos que se dedican a la pesca del langostino directamente está paralizada. No salió, hay un conflicto que se viene arrastrando desde hace meses, porque no cobran los sueldos, porque no les quieren pagar, etcétera, porque las empresas dicen estar en crisis, y la realidad es que los puertos están llenos de barcos, desde Mar del Plata hasta Ushuaia, porque no salió esto, y además hay problemas con el resto de la industria pesquera, que también tiene problemas con el pago de salarios, con la rentabilidad. Recordemos que la quiso desregular Sturzenegger esta actividad, lo que significaba directamente el fin. Bueno, no lo pudieron hacer directamente, pero van en camino de ponerla en riesgo, al punto que, como decíamos, 50.000 puestos de trabajo en riesgo, ¿no? Bien.
Bueno, lo que teníamos también algo sobre el tema de la Comisión Libra, ¿verdad? Exacto, la Comisión ¿Alguna Libra. novedad? Sí, que funcionó, como lo habíamos comentado en el día de ayer, había citado a Karina Milei para el 23 y el 30 de septiembre. También comentamos ya que casi todo se aprobó con el voto de 15 diputados, porque Yolanda Vega, que responde al gobernador salteño Gustavo Sanz, votó con la oposición. Lo que también se resolvió, lo que debió ocurrir ayer es que asistieran, había funcionarios citados, estaba citado el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Mélix, la exdirectora de la Unidad de Tareas de Investigación, la UTI que creó el gobierno, María Florencia Sicabo, y dos ex agentes de la Oficina Anticorrupción, Luis Villanueva y José Mazzoni. Este último alegó problemas de salud. Sí. El director de la Oficina Anticorrupción directamente no quiso ni recibir la citación, se la dejaron pegada en la puerta de su despacho. El único que asistió fue Villanueva, que tuvo algunas declaraciones contundentes en la comisión. Dijo: están dadas las pruebas de una negociación incompatible con la función pública. Hay dos problemas con ese posteo, el del 14 de febrero. La información que surge de ahí, que no lo tenía otro, y muestra la cercanía con los organizadores del emprendimiento y cómo lo expresa. Bueno, esto que comentábamos de Meli, que no quiso ni recibir la citación, se la dejaron pegar. Ojo que este también puede ser conducido por la policía, ¿no? A declarar. Sí. El patrullero va a llegar. 2 veces, 2 llamados y después. 2 veces. La tercera. La 3. Sí. Bueno. 3. Nos quedan pocos minutitos y estaba leyendo a los oyentes y también quiero ir por ahí un segundito nada más. Comentarles. Por un lado, lo de la UBA, que también difundió en este caso un video, porque todos los decanos de la UBA le están pidiendo justamente a Milei, le estaban pidiendo a Milei que no vete y que directamente reglamente la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso. Hay un video que está en redes sociales que es muy interesante, que justamente aparecen ahí las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires y bueno, la verdad es que es muy interesante, búsquenlo y visítenlo en las redes, lo iba a comentar, pero ya no tenemos mucho tiempo. Y sí, quería contarles que escuché declaraciones de Jacobiti, ¿no? Emiliano Jacobiti. Sí, que también en línea con lo que nos decía el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, ¿no? Que hoy los docentes están dejando las aulas, los investigadores también están dejando la tarea, y lo que decía Jacobiti era en la misma dirección y en el mismo sentido, pero además agregaba que están pero tomando cualquier cantidad de horas y de clases particulares para poder completar. Para llegar a fin de mes. Exactamente, para poder llegar a fin de mes, porque no hay modo de, con un 40% de pérdida del poder adquisitivo del salario, que puedan compensarlo de otra manera que no sea agregando trabajo o buscando otro trabajo y directamente renunciando a esas tareas. Quiero decirles que nos están preguntando sobre, lo que pasa que no sé ahora dónde lo puse, sobre el sorteo. El sorteo. Por eso estaba mirando los oyentes, nos preguntan de todo. Preguntan qué tienen que hacer. Bueno, lo que tienen que hacer es comunicarse a un número de WhatsApp. Preguntan si tiene que ser llamado o mensaje de texto. Mensaje de texto. Mensaje. Para sumarte y participar del sorteo de Primavera Proveedor Hogar y la 530 por una hidrolavadora en combo con una aspiradora de mano, tenés que comunicarte por WhatsApp, mandar un mensaje de texto al 11, no al nuestro, al de la radio, sino al 11 44 15 25 40. Ahí ponen el nombre y apellido, los 3 últimos números del DNI y pones que llamás de parte de la 530, la Radio de las Madres, y ya estás participando del sorteo. Entonces, 11 44 15 25 40. No quería decir esto antes de irnos porque están preguntando. De todas maneras, mañana lo vamos a reiterar porque el sorteo es recién el 21 de septiembre con los oyentes de La Vuelta Completa. Lo vamos a hacer acá. El sorteo se hace en este programa, pero es para todos los oyentes de la 530 participan. No es que participan solo los de La Vuelta Completa. Antes, cuando sortearon la freidora y otra hidro, lo hicieron en otro programa del sorteo, en otro horario. Esta vez nos toca
nuestro horario, pero bueno, participan hasta el 21 de septiembre todos los oyentes de la 530. Nos escribe Marcela de La Plata y nos agradece las entradas para ver La Pilarcita, la obra de María Marul. Ay, a mí también. ¿A vos también? Bueno, dicen que nos dice Marcela que fue con su hija menor y la pasamos re bien, la obra es preciosa, una historia chiquita pero muy rica, una santita pagana que sirve de excusa para el desarrollo de profundas situaciones y conflictos cotidianos encarados con preocupación, humor, la cuota de superficialidad justa y la música acompañando el drama y la comedia. Realmente estás para sinopsis y para publicar tu opinión. Muchísimas gracias, Marcela. Nos encanta que nos cuenten si les gustan las propuestas que les traemos de teatro alternativo para el fin de semana. Sí, también lo mismo. También los que estuvieron en La Plata, Sabina Martín, nos dice: posta, muchas gracias, estuvo hermosa la obra y muy profunda. Y me mandó también un mensaje de audio que después lo vamos a pasar para que vos lo puedas escuchar. Bueno, y uno más, porque nos escuchan desde unas 7 mares. Yo tengo exactamente la misma. Qué linda radio. Sí, la heredé de mis padres. Ellos escuchaban la 530 y la radio en general desde estas 7 mares que ahora tengo en mi casa. Y nos dice, no sé si sigue valiendo esto de los videos de la radio con la que nos escuchamos, pero hace justo hoy una semana les mandamos el video de la radio del auto, porque los veníamos escuchando volviendo de Pico La Pampa, pero esta es la verdadera radio con la que los escuchamos todos los días desde nuestro taller en Capital. No es una 7 mares, pero casi. Ah, pero sí, ¿cómo que no? Parecía. Es una 7 mares. Yo tengo la misma. ¿Vos decís que no es una 7 mares? ¿Te la vendieron como 7 mares? Para mí sí. Bueno, nos dice Alicia, participo del sorteo y nos manda el DNI. No. A nosotros no. No, vamos de nuevo. Mastrangelo, a ver, decilo vos al numerito. Atención. El sorteo de primavera de Proveedor Hogar y la 530 tienen que comunicarse con un mensaje de WhatsApp al 11 44 15 25 40. ¿Qué tiene que decir ese mensaje? Nombre y apellido, los 3 últimos números del DNI y decir que llaman de la radio de Las Madres, de la 530. Ahí va. Eso. Ahí va. No, hola, no llegué a anotar ¿podés creer? No llegué a anotar el celu para el sorteo. Vamos de nuevo con el celu. 11 44 15 25 40. Nombre, apellido, 3 últimos números del DNI y que llamás de la 530. Bárbaro. De parte de la 530 se sortea una hilo lavadora y una aspiradora de mano que Andrea Recupero acepta la donación de la aspiradora de mano. Vendría bárbara, sí. Basta de escobas, porque un día voy a salir volando con la escoba y todo, mira. Bueno, gente, nos estamos despidiendo, ya dicen gracias, los quiero y nos mandan corazones porque lo dijimos otra vez. Bueno, mañana seguimos con la información y bueno, con este ida y vuelta con ustedes que nos encanta. Así que quédense ahora acá en la 530 que ya, son las 8. Viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.